Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Docencia en Salud y el tema de nuestro seminario es el conversatorio acerca de la enseñanza con perspectiva de derechos humanos e interculturalidad en salud. Les agradezco a todas y a todos que estén aquí conectados, que nos dediquen su tiempo y que dediquen tiempo a esta formación continua para el desarrollo de competencias docentes. El día de hoy nos acompañan 6 personas expertas en el tema. Tenemos 2 personas que van a fungir como moderadores, que son el doctor Jesús Ávila Balcazar. Él, voy a hablarles un poco de su trayectoria. Médico general con posgrado en ginecología y obstetricia, tiene diplomados en gestión y calidad, salud materna e interculturalidad. Él es miembro titular del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, es autor de la guía operativa del Servicio de Atención a la Salud, coordinador y capacitador en interculturalidad, coordinador del proyecto de facilitadores en interculturalidad y actualmente es titular de la Coordinación de Acción Comunitaria en el IMSS Bienestar. Bienvenido, doctor Jesús Ávila. Muchísimas gracias por su apoyo y por su participación. También como moderador está el maestro Juan Alejandro Rodríguez Hernández. Él es licenciado en Trabajo Social y Antropología Lingüística. Es maestro en Administración y Gestión de Sistemas de Salud, con diplomados en Gestión en los Determinantes Sociales de la Salud y Promoción de la Salud. Es coautor del Diplomado en Salud con Enfoque Intercultural, Género y Sustentabilidad. Es experto en el tema de interculturalidad en salud, asesorando al Ministerio de Salud de Guatemala con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional y del Japón en el 2013-2014. Actualmente, él es subdirector de participación para el bienestar en salud del IMSS Bienestar. Muchísimas gracias a ambos por su moderación. Y también en el conversatorio tenemos a 4 participantes que son expertos, grandes expertos invitados, y estos expertos pertenecen al proyecto de marco regional de competencias docentes en salud pública. Este proyecto, como ya lo hemos presentado en otras sesiones del seminario, es un proyecto en el que participa IMSS Bienestar en conjunto con otras instituciones, pero que lidera la Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. Es la doctora Sandra Bonilla Álvarez, la doctora Nidia Guadalupe Sosa Delgado, el maestro Eduardo Neves da Cruz de Sousa y la doctora Carolina Rodríguez Enríquez. A cada una ahorita los van a presentar con su semblanza, y es importante mencionar que la participación del doctor Eduardo Neves será en su lengua materna, será en portugués, y habrá una persona traductora de su participación. Muchísimas gracias. Ahora sí, activo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra participación. Y de antemano, bueno, este es un tema muy relevante hoy para nosotros y pues debería y debe de ser para todos los que integramos los servicios de salud, ya comentando a nivel nacional e internacional. Hoy, el enfoque intercultural pues tendría que ser el punto de partida para todos los que trabajamos en una institución, y podemos comentarlo así abiertamente, no solo para instituciones de salud, sino para cualquier institución que forme parte y que tenga que ver con atención a usuarios. El enfoque intercultural pues hoy prácticamente marca toda la línea, y desde ahorita quisiera comentar algo muy relevante. Hablar de derechos humanos y del enfoque intercultural ya no son cosas aparte. Prácticamente cuando abordamos el tema del enfoque intercultural, damos por hecho que va de la mano con los derechos humanos, la inclusión, la perspectiva de género y la no discriminación. Tenemos que hoy tener una visión de que en todas las instituciones se tiene que aplicar el enfoque intercultural, y ya
Podemos comentar abiertamente que cuando hablemos de enfoque intercultural, ya va de la mano que estemos hablando de derechos humanos, perspectiva de género. Y todo pues lo que tenga que ver, nosotros tenemos una palabra hoy que es clave, con el bien común. ¿Cómo aplicamos la interculturalidad? Pues tiene que ver con el círculo del diálogo, tiene que ver con la calidad de la atención, y todo es decir, la calidad de la atención en el enfoque intercultural, pues el trato digno aborda todo lo que tiene que ver con derechos humanos, inclusión, no discriminación. Tenemos que tener una palabra clave que es coincidir, que todos los que trabajamos en una institución, hoy el tema es la enseñanza, pero también es para el área jurídica, administrativa, médica, enfermería, que todos tenemos que tener en una sola línea y coincidir, y no se debe de idealizar ninguna de las partes. Para el tema de interculturalidad todos somos iguales, y hasta a dónde tenemos que llegar con este tema, pues prácticamente al bien común. Creo que esa es la palabra hoy clave, el bien común, y que debe de generalizarse y ya tener en claro enfoque intercultural. Es hoy una gran responsabilidad de las instituciones, y la única forma que tenemos que hoy visualizar, que no hay que ir a un enfoque intercultural solo de información, que lo damos a conocer, o en su momento que solo sensibilizamos. En lo largo de la historia, hablar de interculturalidad solo ha quedado que participamos, como en este caso muchas veces, en foros, en charlas, sesiones, y nos sensibilizan. Pero hoy el gran reto es aplicar la interculturalidad, y que se debe de tomar con esta palabra. Hay que aplicar la interculturalidad, y para ahorita dar continuidad, le voy a ceder la palabra al maestro Alejandro para que nos dé un poco el concepto de la cultura. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todas y a todos. Justo como parte de este conversatorio, Enseñanza con Perspectiva de Derechos Humanos e Interculturalidad en Salud, hemos preparado como esta introducción para poder entrar ya de lleno a cederles la palabra a las ponentes, los ponentes hoy aquí presentes, pero para darle como un poco de contexto a quienes están, digamos, conectados a este conversatorio, consideramos pertinente el poder platicar un poquito, muy someramente, pero para darle como, insisto, como contexto a todo esto que se va a reflexionar de manera tan importante el día de hoy, es, digamos, comentar sobre lo que estamos planteando y lo que se define como cultura, ¿no? Como concepto de cultura, y por qué es importante hablar de la cultura. Justo porque el tema tiene que ver con interculturalidad en salud y la relación con los derechos humanos, pero también porque dentro de la discusión, la reflexión que se va a dar a lo largo de este conversatorio, nos hace referencia a cuestiones como las barreras culturales, los entornos multiculturales, ¿no? Y eso ya nos da entonces referencia de que estamos hablando justo del concepto de cultura, ¿sí? Muy someramente quisiera aprovechar para dar la lectura de una definición muy concreta que hizo hace algunos años un antropólogo mexicano, que seguramente varias de ustedes conocen, el doctor Gilberto Jiménez, que definió en uno de sus libros que la cultura es la organización social de significados interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas y objetivados en formas simbólicas. Todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. ¿Qué queremos resaltar de esta definición para, digamos, entrar ya en esta parte de la presentación de las y los ponentes? Es que queremos resaltar que la cultura es importante porque nos permite identificar de manera, digamos, implícita que hay una diversidad de contextos, que hay una diversidad de población, que no todos pensamos de la misma forma, que no todos actuamos de la misma forma, que cada uno de nosotros poseemos marcos de representación y marcos conceptuales distintos, según justo esto que define el doctor Jiménez, y que además quisiéramos resaltar
que la cultura, que es importante por todo esto que se va a reflexionar y a discutir, es resaltar 3 características importantes. Una, que es un hecho social, la cultura, ¿sí? La segunda es que la cultura es un proceso que se aprende, ¿sí? ¿Por qué es importante de subrayarlo, de resaltarlo? Porque en esto que se va a discutir, que se va a comentar, justo se pueden hacer, seguramente saldrán propuestas de cómo también favorecer procesos, digamos, de desaprendizaje, de prácticas y de visiones que dañan a la salud, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante como resaltar esta parte. Y lo otro, que la cultura es dinámica, no es estática, ¿sí? Es decir, no hay esa idea de que la cultura es inamovible, etcétera, sino más bien que se va transformando. Y eso también nos da elementos, seguramente, a los ponentes, las ponentes, de los aspectos que se pueden ir aquí, digamos, compartiendo, comentando, considerando seguramente mucho de estos elementos. Y bueno, entonces procedo para cederle la palabra al doctor Ávila. Bueno, y ya prácticamente iniciamos con el conservatorio y tendremos la participación de la doctora Sandra Bonilla Álvarez, profesora de estudios de pregrado y posgrado del Departamento de Ciencias de Enfermería de la Universidad de Quebec, Canadá, y candidata a doctorado en Ciencias de Enfermería. Y vamos a iniciar con la primera pregunta, la cual dice: ¿cuáles son las principales barreras culturales que enfrentan los profesionales de la salud al interactuar con poblaciones de diversos contextos y cómo pueden ser abordadas en el ámbito educativo? Le dejamos la palabra y le damos la bienvenida a la doctora Sandra Bonilla. Buenos días, pero creo que esa no era mi pregunta es la número 2. Ok, ya la vi. Entonces, mi pregunta era la 2, que es cómo se puede incorporar la perspectiva de derechos humanos en los planes de estudio para las personas de salud para asegurar que esas competencias sean adquiridas y cómo brindar una atención en salud en entornos multiculturales. Antes de comenzar, quisiera señalar que el campus de la Universidad de Quebec está ubicado en un territorio indígena de la nación Algonquin-Inishawash, el cual nunca ha sido cedido y nunca ha sido objeto de ningún tratado. Este reconocimiento es parte de los objetivos de la universidad de reconocer la importancia de los pueblos indígenas en Canadá. Primero que todo, quería hablar un poco de los derechos humanos en el contexto sanitario para saber cómo luego podemos implicarlos en el proceso de planes de estudio. Entonces, como bien nos dijo el doctor al principio, los derechos humanos son esenciales en la salud porque son los que aseguran que cada individuo o comunidad, sin importar el origen, tengan derecho a servicios de salud de calidad con respeto y sin discriminación. Ellos incluyen, entre otros, en salud realmente, la equidad en salud, el consentimiento informado, la confidencialidad y la privacidad. En Canadá hemos encontrado, yo hice 3 ejemplos de las violaciones de derechos humanos que a los que nos enfrentamos nosotros en Canadá. Entre ellas, la principal es la negligencia en el trato al paciente de minorías étnicas. La segunda, la falta de interpretación lingüística para pacientes que no hablan el idioma predominante. Y la tercera, la discriminación basada en el género, raza, orientación sexual o estatus socioeconómico. Entonces, para responder esta pregunta de cómo incluir esa perspectiva en los planes de estudio, yo pensé y la dividí en 2 estrategias. Entonces, tenemos unas estrategias que son curriculares y otras estrategias que son extracurriculares. Por la parte de estrategias curriculares, la primera pues, es incluir contenidos de derechos humanos y de interculturalidad en el currículum de los planes de estudios. Yo voy a hablar específicamente del Departamento de Ciencias de la Enfermería. En la UPO, la Universidad de Quebec, estos contenidos se integran de manera transversal en todas las etapas de formación, desde el pregrado, posgrado y también en algunos cursos de formación o educación continua. Hay módulos que se reflejan más a este contenido, por ejemplo, ética en salud pública y comunitaria, módulos de marco legislativo, regulación y regulatorio de la profesión,
códigos de ética de enfermería, el campo de práctica de la enfermería y verdaderamente módulos que hablan de la equidad en salud, en las cuales se integran la no discriminación, la justicia social, los derechos de los pacientes. Otra estrategia es el enfoque de la formación que hemos adoptado de competencias culturales. Entonces, hay un enfoque a desarrollar en los profesionales o en nuestros estudiantes la competencia cultural. Esto está diseñado porque se ha demostrado que los profesionales de salud que tienen competencias culturales no solo mejora la calidad de atención, sino que también fomenta el respeto y la empatía hacia las diferencias culturales. En vista de esta necesidad y a pesar de que estos contenidos se manejaban de manera transversal en los diferentes programas, el currículum de nuestra universidad fue revisado durante los últimos 2 años y este año se incluyeron desde el año pasado, se incluyeron algunos cursos específicos que tocan estos temas y yo voy a hablar de 3 ejemplos de cursos que yo doy. Hay otros más, pero yo voy a hablar de los que yo doy como clase y que incluyen eso. Entonces, uno de los cursos se llama Enfoque hacia la diversidad en la práctica de enfermería avanzada. Es un curso que se da a nivel de posgrado. Este curso abarca realmente los desafíos actuales y las estrategias relacionadas con la atención a minorías y personas marginalizadas o estigmatizadas. Entonces, realmente es un curso en el que los estudiantes deben escoger una población específica, pueden ser lo que ustedes llaman poblaciones indígenas, aquí llamamos primeras naciones, o por ejemplo minorías étnicas, culturales, religiosas, sexuales o de género, y deben identificar cuáles son los desafíos y identificar estrategias específicas para esa población, teniendo en cuenta las teorías y todo el marco teórico disponible para ellos. Otro curso se llama Justicia Social y en práctica de enfermería. Este es un curso que va a empezar este año, va a estar para pregrado y posgrado y es un curso que tiene que ver con el actuar con humanismo y profesionalismo desde una perspectiva políticamente sensible a las injusticias sociales. Entonces, realmente el objetivo de este curso es desarrollar un razonamiento clínico y crítico en análisis a problemas de estigmatización, racismo, discriminación, así como planificar cuidados que sean culturalmente seguros. En este curso los estudiantes deben acompañar, sea alguna persona o una comunidad, para favorecer su empoderamiento, el ejercicio de su autonomía y todo desde una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión. Y el último curso que yo doy, o que está relacionado, se llama Fundamentos Éticos y Jurídicos de la Práctica de Enfermería. Es un curso que se da en pregrado y en posgrado. Es un curso que permite un aprendizaje aplicado realmente de la ética, el derecho y la política en salud. Hay un marco teórico, hay una parte muy teórica, pero también hay actividades pedagógicas que incluyen la reflexión y el debate sobre la toma de decisiones éticas, abordan temas, por ejemplo, como la integridad, la angustia moral, la alerta ética en salud y la toma de decisiones compartidas. Esos son los ejemplos de cursos. Otra de las estrategias es no solamente la parte de cursos, pero también el abordaje y cómo abordamos todo este aprendizaje en estos cursos. Entonces, además del enfoque en la competencia cultural, hay un enfoque reflexivo y crítico. Entonces, desarrollamos en los profesionales de salud este tipo de competencia también a través de discusiones y debates de estudios de casos clínicos que incluyan dilemas éticos y culturales. Los estudiantes deben aprender a analizar situaciones de salud y salud pública, desarrollando una comprensión realmente profunda de los derechos humanos y cómo estos se implican en la práctica de la salud. Y incluimos dentro de los cursos, yo incluyo dentro de los cursos algunas evaluaciones formativas o sumativas que incluyen una retroalimentación, no solamente son exámenes, hay evaluaciones que son retroalimentaciones de los estudiantes ellos mismos, de los pacientes o de las comunidades que ellos atienden y de los compañeros. Por ejemplo, hay diarios de bordo en los cuales los estudiantes hacen una autorreflexión de sus limitaciones, sus prejuicios y de cómo confrontarse alrededor de estos desafíos.
Eso en cuanto a la parte yo tenía una diapositiva para mostrar algunos ejemplos, pero bueno. Y otra estrategia curricular es la integración interdisciplinaria. Es necesario fomentar la colaboración entre las diferentes disciplinas para poder tener un enfoque realmente holístico de la salud en todos los aspectos que incluyen los aspectos legales, éticos y socioculturales. Nosotros en la universidad tenemos un agrupamiento que se llama, voy a tratar de traducirlo en español, se llama Agrupación Intersectorial de Investigación en Salud de la Universidad de Quebec. Esto incluye 7 o 8 universidades, incluye varios departamentos, no solamente el de Ciencias de la Enfermería, están las facultades de Derecho, Medicina, Salud Pública y Ciencias Sociales en particular. Los estudiantes se pueden incluir ahí como estudiantes miembros y ellos permiten la participación de todos un grupo de intersectorial en algunos proyectos de salud que incluyen poblaciones marginalizadas y que incluyen un grupo variado de profesionales de la salud. Yo hago parte también de ese agrupamiento como investigadora, pero este agrupamiento más que todo por los estudiantes son para estudiantes de maestría y de doctorado, entonces estudiantes de posgrados. Y eso en cuanto a la parte de cómo hacer estrategias a nivel curricular, pero también en la universidad tenemos estrategias extracurriculares. Entonces, la universidad ha implementado actividades de sensibilización, no solamente sensibilización, sino actividades que buscan promover el respeto y la comprensión de las diferentes culturas y que tienen como objetivo fortalecer esas competencias culturales de los estudiantes mediante la inclusión de la comunidad o la inclusión comunitaria. Entonces, por ejemplo, ejemplos de estos nosotros tenemos la Semana de los Pueblos Autóctonos. Es una semana donde se hacen talleres, conferencias, coloquios, actividades culturales que permiten a los estudiantes interactuar directamente con los miembros de las comunidades indígenas. Tenemos el mes de las comunidades negras. Esta actividad también se centra más en la historia y en las contribuciones de las personas de descendencia africana. Y finalmente también tenemos actividades o semanas de la comunidad LGTBQ+. Esto incluye también talleres sobre la inclusión y la equidad y conferencias sobre la salud mental y física de las personas de esta comunidad. Precisamente hace unas semanas estuvimos en una jornada que se llamó Jornada de la Salud Trans para mirar los desafíos que tienen las personas trans a nivel de salud mental y física. Como yo dije, entonces el impacto de estas iniciativas extracurriculares son la interacción directa con los miembros de esas comunidades y fomentar la participación de los estudiantes en las actividades educativas y culturales que se dan para, primero que todo, fomentar la empatía, claro está, la comprensión y el respeto a la diversidad, pero para desarrollar también las competencias culturales que son esenciales para una atención sanitaria equitativa y eficaz, y concientizar sobre los derechos humanos y sobre todo concientizar sobre los desafíos que enfrentan estas poblaciones marginales. Finalmente, y en conclusión, los derechos humanos son fundamentales para garantizar una atención sanitaria que sea justa, equitativa y respetuosa, pero sin embargo, la efectividad de la integración de esto en los planes de estudio depende en gran medida de la preparación de los docentes. Por eso es necesario incluir no solamente estrategias para los estudiantes, pero también para los docentes, como desarrollo profesional continuo, la mentoría y apoyo en red. Nosotros siempre buscamos acá el mentorato con los profesores más expertos o que tienen más experiencia y hacer una evaluación regular del currículo como la que hicimos nosotros, la cual incluimos, como ustedes vieron, 3 cursos que son específicamente hacia ese enfoque. Sin embargo, la integración de todos estos principios no es solamente una responsabilidad de los docentes, es una responsabilidad compartida entre los docentes, las instituciones y la comunidad también en general, la comunidad la comunidad minoritaria. Yo creo que me pasé hasta el tiempo, que eso es todo. Sí, quedo abierta para sus preguntas.
dejamos ahorita abierta una pregunta en general, si alguien quiere participar. Recuerden que para participar deberán levantar la mano y nosotros les damos acceso al micrófono. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Vamos a continuar haciendo un comentario. Nosotros como servicios de salud estamos tomando en consideración algo que hoy es importante y queremos dejarlo por el tema que abordamos acá, de que a veces estos temas pensamos que son específicos de pueblos originarios, inclusive hasta de áreas rurales. Hoy este tema tiene gran relevancia porque prácticamente debe ser aplicable en todas las áreas. Hablamos urbanas, suburbanas y rurales y en todas las instituciones. Y quiero, como una aportación, que hoy en día todos los procesos que se realicen, incluyendo los curriculares, extracurriculares, deben de ser con un enfoque intercultural. Ya nosotros, para poderlo aplicar, si por ejemplo diseñamos un plan de estudios, debemos de abordar los temas y lo más importante, incluirlo en los procesos que se realizan en los servicios. O sea, que todo el mundo sepa en qué momento se aplica los derechos humanos, la inclusión, la discriminación y hasta las características, como han comentado, de que si en un hospital, por ejemplo, y existe la necesidad de traductores de la lengua, también tengamos que incluir que en ese proceso ya tengamos a la gente que nos va a facilitar. Para eso nosotros hemos integrado en los servicios de salud los facilitadores interculturales, que nada más no van a tener la función de traducir, sino de capacitar al personal en conceptos básicos para que se puedan comunicar fácilmente. Uno que tiene la experiencia de haber dado atención en hospitales donde hay una lengua originaria, no creemos que es difícil la comunicación. Hasta muchas veces es problema de actitud, nada más, pero nosotros tenemos que estar comprometidos con la capacitación para que el mismo personal tenga, pues, conceptos básicos para el entendimiento. Esta es la aportación que queremos nosotros hacer en este momento. Le cedo la palabra al maestro Alejandro también. Sí. Muchas gracias, doctor Ávila. Doctora Sandra Bonilla Álvarez, muy interesante lo que acaba usted de presentar con relación a esta pregunta que hace referencia al cómo incorporar la perspectiva de derechos humanos en los planes de estudio. Solo para ir como redondeando y resaltando lo que acaba de aportar la doctora Sandra Bonilla, es importante sus dos, digamos, como niveles, ¿no?, de abordaje, pues, a nivel de la universidad, que es lo formativo, donde ya ha explicado de manera muy puntual los diferentes cursos que tienen para ir como fortaleciendo el aspecto teórico. Eso es importante, donde seguramente se revisan, ya lo comentaba en sus palabras, pues, conceptos básicos que tienen que ver con el enfoque de diversidad, con la justicia social, con los aspectos éticos y jurídicos, ¿no? Eso nos parece como relevante de mencionar. Y el otro, digamos, nivel de abordaje es propiamente ya lo que tiene que ver, como en sus palabras decía, intervenciones directas, pues, ¿no? Que para algunos autores hacen referencia entre la teoría y la praxis, ¿no? Creo que es importante ya esa vinculación que hacen con grupos que hacen referencia ahí en específico en su país, ¿no? Que viven en condiciones de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? De exclusión y demás, y que muy enfocado también hacia población, digamos, étnica, ¿no? Que como mencionaba aquí, lo que aportaba el doctor Ávila, es importante también, me parece que sería interesante como ir como revisando en algún momento, puntualizando, trabajando, etcétera, también el trabajo que se pudiera hacer ya de manera
directa con estos elementos del enfoque intercultural, la inclusión de los derechos humanos en contextos también con población netamente urbana, ¿no? Eso sería, digamos, ahí como dejarlo en el tintero para las reflexiones, pues, pero creo que ha sido como bastante ilustrativo la aportación que nos da la doctora Sandra Bonilla, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Quiere usted presentar? Le cedo la palabra al doctor Ávila para que presente nuestro siguiente ponente. Es que sí tenemos una manita alzada. Tenemos una, sí. Es el ingeniero Juan Zamora. Adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escucho? Perfectamente. Se escucha bien. Perfecto. Gracias por esta invitación. Mi puesto actualmente es en el área de proyectos en el estado de Colima. Soy jefe de oficina de proyectos y se me hace muy interesante todo lo que ha presentado la doctora Sandra. Me llama la atención cómo se ha enfocado en atención a las personas, por ejemplo, de pueblos autóctonos. Esta semana cultural que hacen, igual de la gente negra, igualmente que incluyan a la comunidad LGTB. Mi pregunta es más que nada, en esta comunidad de migrantes, enfocados ya a la población mexicana. Sabemos que vienen de toda parte del mundo, pero en especial los mexicanos o latinoamericanos. ¿Se tiene algo pensado, se hace algo directamente con ellos en la cuestión de como este tipo de semana de pueblos autóctonos, que se haga un levantamiento de sus necesidades de salud o etcétera? Porque normalmente, pues, me imagino que como van de inmigrantes, a veces van con estos padecimientos e incluso con temores por la situación actual que ya van llevando, pero pues sería bastante interesante saber qué se hace con ellos, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Pues mira que es muy interesante tu punto y te digo que yo también sentí lo mismo. Hay una semana que se llama Semana Multicultural, porque realmente las poblaciones, digamos, las minorías que más tienen una influencia, una fuerza aquí en Canadá o en esta región son las primeras naciones, claro está. Luego la comunidad negra, que hay más, y luego yo creo que sería la comunidad árabe. Los latinos no somos tanto. Yo soy la única profesora latinoamericana en la universidad, con eso te digo todo, y hay muy pocos estudiantes latinos, pero sí, es una de mis inquietudes y yo ya he planteado y estamos trabajando en crear una semana latinoamericana, no solamente multicultural, porque en esa semana multicultural hay europeos, asiáticos, árabes, latinos. Entonces, cada cultura es diferente y sí me gustaría, pero bueno, ha sido un poco difícil porque no hay muchas personas latinoamericanas en la universidad y profesores, creo que solamente somos 2. Entonces, ha sido un poco difícil. Lo que sí hago para poder sensibilizar a mis estudiantes es en el curso de diversidad, en la práctica de enfermería, que tienen que coger una población. Yo siempre obligo, no digamos obligo, pero siempre hay un grupo que tiene que tomar los inmigrantes o los nuevos, no sé cómo se dice en español, los nuevos llegados se llaman, no, porque yo no soy nueva llegada, yo soy inmigrante, pero yo ya tengo 17 años en este país, 18, hay personas que tienen muchos años, pero entonces los separo por personas con orígenes no canadienses, nuevos arriban y nuevos llegados, perdón, y otra población que se llama los trabajadores temporarios. Y en eso sí hay muchas personas que son de origen mexicano, la gran mayoría de trabajadores temporales que vienen a Canadá, que trabajan por sesiones, son mexicanos. Entonces todos tienen diferentes desafíos en salud en cuanto al privilegio y al acceso a la salud, porque no es lo mismo los ciudadanos como yo que las personas que vienen de acabar de llegar y los trabajadores que son temporarios, que vienen solamente por un tiempo determinado y que no tienen acceso al sistema de salud canadiense. Entonces, eso sí lo he trabajado en este curso y cada uno tiene que buscar una población y no combinármelos y especificar cuáles son los desafíos de cada una de estas comunidades. Aquí nosotros tenemos algunas comunidades sí dentro de la comunidad como tal, la ciudad donde yo vivo, latinoamericanas. A veces los estudiantes cuando tienen que hacer prácticas y tienen que ir a buscar, los mandamos a esos organismos a que busquen personas de
en este lugar para poder hablar con la población objetivo, digámoslo así. Pero sí, ha sido un poco difícil, o al menos donde yo estoy, los latinos no somos muchos, los latinos se van más que todo para algunas partes, creo que la gran mayoría de mexicanos están en Montreal y en Toronto. Yo estoy en Ottawa y pues sí hay, de pronto sí hay, pero en la universidad donde yo estoy no estamos tan representados. Eso ha sido un gran problema y un gran desafío. Yo por eso cojo estos cursos y los incluyo y trato de hacer la diferencia, así como hay diferenciación en este momento en lo que llaman ustedes o que llamamos nosotros pueblos indígenas, que aquí no se llaman pueblos indígenas, se llaman primeras naciones, porque fueron la primera nación. Además se llaman primeras naciones, inuit y mestizos, porque los mestizos no quieren ser catalogados dentro de las primeras naciones y los inuit son una población que no se está dentro de esta otra agrupación. Entonces, sí, estamos trabajando en ello. Claro, queremos hacer a tener ese mismo espacio visible que tienen las comunidades negras, las comunidades de primeras naciones y la comunidad LGTBI+, pero estamos en esas porque no somos muchos. Nosotros sí somos la verdadera minoría, podríamos decirlo de esa manera. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay otra pregunta, pero bueno, para culminar, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora que va en relación, como institución en la universidad a la que pertenece, ¿cuál es la experiencia en la aplicación del enfoque intercultural, pero ya como institución? Sí, claro. Realmente tienen una muy grande experiencia en la parte de interculturalidad, pero dirigida a las poblaciones indígenas. Bien, Canadá desde hace muchos años en las comunidades indígenas, las primeras naciones, han desarrollado programas para el reconocimiento y la integración, y realmente la universidad desde hace como 6, 7 años que yo estoy ahí, siempre se ha trabajado con una visión y es parte del mandato de la universidad. De esa visión no solamente se llama intercultural, sino que lo llamamos de descolonización de la educación. Como yo dije, nosotros estamos obligados y hasta en los planes de curso, cuando le entregamos a los estudiantes el plan de curso, escribimos lo que yo les acabé de decir a ustedes, el reconocimiento que estamos en un territorio indígena de la comunidad algonquin que no fue ni cedido ni ha sido objetivo de ningún tratado. Entonces el reconocimiento y el trabajo en la universidad viene desde larga trayectoria en la parte con las poblaciones indígenas o primeras naciones. Hasta hace poco los departamentos de sociología se han incluido todavía aún más en la parte de las comunidades LGTB y de las comunidades negras, porque en Canadá, a pesar de que somos un país multicultural, fue hasta hace poco que empezaba a haber una inmigración más abierta como en Estados Unidos y acá, en Canadá no hubo esclavizaje, entonces no ha habido casi comunidad negra desde la fundación del país. Hay muy poca población negra, pero es realmente cuando se abrió la inmigración que empezaron a llegar. Entonces, estas dos comunidades hasta ahora es que se ha visto más, y por eso es que, bueno, tienen un poco más de experiencia que nosotros, los latinos, digámoslo así, o los latinoamericanos, y por eso ellos ya tienen mucho más, digamos, fuerza y gestión en cuanto a proyectos, en cuanto a visibilidad en la universidad y en todo el país realmente. Pero la universidad es más el organismo que yo les dije, que es la agrupación intersectorial de investigación en salud, hace parte de unos proyectos y unos cuadros de investigación desde creo que 1937, con investigaciones del polo ártico en las que se tratan, hay convenios con Finlandia, todos los países del polo ártico en cuanto a primeras naciones o poblaciones indígenas del Ártico. Entonces sí hay mucho, no en enfermería, pero sí en otros, yo sé que en los departamentos de sociología, en los departamentos de ecosistemas, de ecología, de ingeniería ambiental, desde hace muchísimos años se viene trabajando la interculturalidad porque se trabaja en ese tipo de ecosistemas. Y pues, voilà,
Muchas gracias. Vamos a darle continuidad. Vamos con la segunda pregunta, que en realidad pues, es la 1, y vamos a tener la participación de Carolina Rodríguez, la doctora Carolina Rodríguez Enríquez, doctora en Ciencias de la Educación y directora del Departamento de Educación de la Facultad de Enfermería por la Universidad de la República de Uruguay. Y la pregunta es: ¿cuáles son las principales barreras culturales que enfrentan los profesionales de la salud al interactuar con las poblaciones de los diversos contextos y cómo pueden ser abordadas en el ámbito educativo? Adelante, doctora. Buenas tardes, un placer, un gusto para todos. Desde aquí, de las rutas de Uruguay, pido disculpas, nos estamos movilizando de diferentes sedes de la Facultad de Enfermería en Uruguay. Saludo a las más de 290 personas que hay por aquí. He visto en una cámara que hay varios estudiantes por allí. Agradezco si pueden poner quizás para los ponentes, quizás soy yo que no la veo en el centro, la pregunta, ahí ahora la vi. Bueno, desde aquí decirles que es relevante que nosotros también en las competencias que hemos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud, que se vienen trabajando en el proyecto que mencionaron al inicio, vemos las competencias interculturales de los docentes en salud pública como fundamentales. Competencias que integran el hacer, y hablaban mucho ya desde el inicio de los derechos humanos, donde también desde la educación tenemos que entenderla como un derecho humano. Educar es un derecho humano que también tenemos que incorporar. Y las principales barreras culturales que enfrentan los profesionales de la salud al interactuar con diferentes poblaciones son bidireccionales. Creo que tienen que ver con las barreras de la perspectiva cultural que cada uno de nosotros traemos, de nuestros pares, esas barreras que se generan interprofesionalmente también, que hay que vencerlas, que hay que atravesar también las barreras de cada uno de los pobladores en su contexto y su particularidad. El interactuar y manejarnos en esa diversidad contextual y vincular es lo que nos va a permitir abordar desde el cuidado de la salud y la educación, romper con esas barreras. En el ámbito educativo se tiene que volver, se ha vuelto ubicuo, ya tiene que volverse parte de los espacios, nos encontramos día a día. Esa educación que antes la mencionábamos como incidental, hoy tenemos claro que los ámbitos educativos ya no son intramuros, ya no son, en nuestro caso particular, de ciencias de la salud. En un primer nivel de atención puede ser en la comunidad, en un segundo nivel en los ámbitos hospitalarios o asistenciales, sino tiene que ver con los espacios que transitamos cada uno de nosotros. Y estos espacios tienen que ver también con espacios offline y online. Tiene que ver con lo que transitamos también en el marco de una pandemia a nivel global, donde las poblaciones y los seres humanos, cuando las oportunidades se dan, nos encontramos en redes sociales que hoy en día están muy atravesadas por estas tendencias culturales que tienen que ver con las tecnologías. Pero esto que estamos hoy, gracias a una tecnología, tiene que ver con una red social, tiene que ver con la docencia en salud, que hablamos profesionales de estas ciencias y que lo cruzamos para ver cómo lo potenciamos desde la experticia que cada uno tenemos. Las redes pueden ser la red de un barrio, puede ser la red de una población indígena a la cual nosotros nos acercamos. Ese tipo de redes en las que nosotros nos movemos y que tenemos que vencer esas barreras, y esas barreras se vencen estando en campo, aprendiendo a hacer lo que enseñamos y lo que decimos, transitando cada uno de nosotros por esos espacios y poniéndonos en el lugar del otro. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando somos empáticos, cuando en tiempos de que nos encontramos en una tercera revolución dada por las tecnologías digitales, podemos también destacar qué es lo que es incambiable, qué es lo que de esa calidad y calidez humana tenemos que destacar, y no hay otra forma de hacerlo que desde los planes de estudios, del pregrado, de grado, de posgrado, los diferentes niveles que actuamos, para ir
intercalando en cada uno de esos espacios nuestras vivencias y nuestro sentir, con una mirada de primero escuchar y después avanzar, y de que nuestro ejercicio profesional y lo que vamos estudiando y aprendemos, vamos articulando y compartir buenas prácticas, ¿no? Quizás las principales barreras también tienen que ver en cerrarnos en nuestro modelo cultural. Hoy la migración es global, eso hizo que quedáramos todos en un confinamiento a partir de una pandemia por la COVID-19 que nos demostró que viaja por los aviones y se movilizó muy rápidamente. Esto es lo que nos tiene que hacer entender que hay barreras que los virus y las bacterias no detienen, y bueno, nosotros tenemos que culturalmente poder vencer esas barreras e interactuar horizontalmente, teniendo un lenguaje también en estos diversos contextos que tiene el otro, ¿no? Como la mejor manera de hacer y hablar más sencillo y hablar con el otro no lo podemos hacer de otra manera, de entenderlo y ver ese aspecto biopsicosocial de entender a la otra persona que está adelante. Cuando nosotros vemos que su entorno, su cuidado, hablamos mucho de esto en el marco de los paradigmas y metaparadigmas del cuidado en la enfermería, desde ese lugar, de esa pedagogía del cuidado, nosotros lo vemos en el sentido de que es fundamental ver a la persona, a su contexto, a el grupo que los rodea, y en eso también está los profesionales de la salud y vamos en ese sentido. No quiero extenderme de tiempo, porque estoy en tiempo, me dirán ustedes. Muchas gracias, doctora Carolina Rodríguez, por sus aportaciones. Interesante lo que plantea. Vamos a seguir la misma lógica que se trabajó con la anterior ponente. No sé si hubiese alguna pregunta al respecto del auditorio, algún comentario que quisiera hacer. En ese sentido, dado que no se presenta ahorita por el momento alguna pregunta, quisiera retomar lo que responde pues la doctora Carolina Rodríguez a esta pregunta de cuáles son las principales barreras culturales que enfrentan los profesionales de la salud al interactuar con poblaciones de diversos contextos, ¿no? Y cómo pueden ser abordadas en el ámbito educativo. Y aquí es interesante lo que plantea la doctora en términos de algunas estrategias, pues, que, digamos, hace entrever en su exposición, como el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eso, o de la otra. Eso es importante, digamos, siempre esta actitud de empatía, de escucha, de diálogo con las personas, ¿no? Considerando lo que ya atinadamente también reflexionaba, sobre las diferencias que hay y que cada uno de nosotros y de ustedes pues poseen como personas, ¿no? Como grupo, como sociedad. Entonces, el ponerse en el lugar del otro, mencionaba, el poder, digamos, pues ubicar, visibilizar las buenas prácticas que existen también, que tienen que ver con la actitud de nosotros hacia los demás, ¿no? Hacia las demás, estas actitudes de paz, de confianza, de buena relación, de relaciones positivas, ¿no? Mencionaba de alguna manera la doctora, y quisiera aquí también resaltar algo que mencionó de manera muy puntual y donde, digamos, detalló un poco más, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? La importancia de siempre, digamos, tener una actitud, un comportamiento horizontal, decía ella, pero también considerando el lenguaje. Y eso es importante porque no solo habló del idioma, ¿sí? O de la lengua, sino hizo referencia al lenguaje como término, pues, y esto nos da un sentido mucho más amplio de no solo pensar en la interacción y esa, digamos, el superar esas barreras culturales, ¿sí? No solo en el ámbito étnico. Otra vez insistimos mucho nosotros en esta parte, porque cuando hace referencia también al lenguaje, tiene que ver con otras formas de expresión, es decir, sí con idioma, pero también
lo que el lenguaje no verbal, pues, ¿no? Que abarca muchos elementos que tienen que ver con la proximidad de un cuerpo a otro, por ejemplo, los gestos, ¿no? Las distancias que manejamos al sentarnos en un espacio, al dialogar con otra persona, etcétera. Entonces nos parece interesante, pues, estas aportaciones que nos hace la doctora Carolina Rodríguez, y en ese sentido, quisiera yo nada más, insisto, siguiendo la misma dinámica que se planteó en la primera parte, yo en lo personal hacerle una pregunta a la doctora Carolina Rodríguez, si nos pudiera platicar un poquito más cuando hacía referencia a esta cuestión de las buenas prácticas, si tuviera algún ejemplo en particular que nos pudiera socializar. Doctora. Sí, cómo no. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en las materias o unidades curriculares es trabajar horizontalmente con docentes de diferentes departamentos académicos de nuestra facultad, integrando los diferentes saberes. En este sentido, bien fuerte que traías, ratificar que no tiene que ver solo con, para nosotros, la interculturalidad, esta mirada de el idioma español es tan amplio y a veces desde Buenos Aires, Argentina, que lo tenemos aquí al lado en Uruguay, y nosotros a veces no nos entendemos con la terminología que expresamos, y eso es bien importante de también la gestualidad, ¿no? El lenguaje, la comunicación verbal es únicamente el 20% de la comunicación por la cual transitamos. Nosotros nos basamos en la mirada a los ojos, en estos ejemplos del aprender haciendo y en el currículum oculto que en estos salones docentes con diferentes experiencias y perspectivas trabajamos juntos implementando esto, ese espacio de escucha a nuestros estudiantes, esa mirada a los ojos, ese marcar los tiempos y las pautas, tiene que ver con romper con esas barreras, tener en cuenta, nosotros tenemos mucha migración, ahora aquí en Uruguay tenemos muchos estudiantes, la Universidad Pública en Uruguay no tiene restricciones de acceso, entonces tenemos estudiantes de Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Paraguay, Argentina, Brasil, una gran diversidad, y respetar inclusive hablar de qué comemos y esos aspectos culturales que tienen que ver con las dietas inclusive, ¿no? La nutrición que tenemos las personas de los diferentes países, tenemos muchos estudiantes de intercambio de México, nos centramos en esos aspectos culturales, en cómo vivís en tu ciudad, qué comes, cómo lo haces, cómo nos comunicamos, cómo transitamos, y esos aspectos culturales, traerlos en el ámbito educativo, traerlos al aula, traerlos esas expresiones y combinarlos con esos aprendizajes disciplinares que son fundamentales, tienen que ver con lo que puede quedar en un currículum oculto, pero tiene relación con vencer barreras culturales, con vencer la relevancia de enseñar a comunicarnos y a expresarnos de manera asertiva y asegurarnos de que la otra persona nos entendió, y tomarnos el tiempo para eso a veces es mucho más relevante que efectuar un procedimiento prácticamente de enfermería, una técnica de enfermería que sabemos que luego quizás pueda desarrollar en una unidad de simulación o en la práctica clínica, pero eso de trabajar cómo realizamos una entrevista y tener, por ejemplo, en esta interculturalidad una mirada de género, donde tengo que preguntarle al otro con qué género se identifica y no identificarlo yo por la manera que lo observo, y desde mi perspectiva o mi barrera cultural puedo entender que esa persona es de género femenino o masculino, y no dar lugar a el espacio y cómo se entiende el otro, cómo se reconoce el otro, y en eso vencer las barreras a punto de partida de que mis derechos terminan cuando empiezan los de los demás, y que tengo que aceptar de cómo se siente y se expresa, y eso va a hacer que las libertades sean compartidas, que si yo respeto la libertad del otro, el otro va a respetar la mía, y vamos a avanzar venciendo esas barreras, y otra vez trayendo en estos profesionales que se están formando una mirada desde la formación, que luego cuando lo vayan a aplicar en los servicios, con los
nosotros hablamos mucho de usuarios en Uruguay, ¿no? En general hablamos de pacientes, sino ese paciente que se ha vuelto impaciente, esa persona que ya no espera, esa celeridad que tiene el mundo hoy, es la que tenemos que prepararnos en la formación antes de ir al campo, antes de salir a atenderlos y encontrarnos más solos frente a ese brindar un cuidado y en un contexto diverso que tenemos que abordar desde esa formación que tiene que estar in situ. Hay una pregunta, si podemos. Sí, adelante. De la Tenemos- doctora Sandra, ¿no? Sí, Sandra. sí. Sí, doctora, adelante. No es una pregunta, solamente quería también de pronto reforzar un poco lo que dijo la doctora, yo me expuso, discúlpeme, no recuerdo su nombre. Carolina Rodríguez. Carolina Rodríguez, exactamente, de ejemplos que también hacemos nosotros en la Universidad aquí de Quebec, que ayudan y que lo que refuerza ella es que la formación de profesionales se empieza por la formación de ellos mismos y por el respeto a los derechos humanos de los estudiantes ellos mismos. Cuando ellos son respetados y son tomados en cuenta y su diversidad cultural es tomada en cuenta, para ellos es más fácil aplicarlo luego luego de la formación. Para dar los ejemplos concretos que tenemos, en la universidad hay una oficina que se llama la Oficina de Lance Autóctono, que es para los estudiantes y hay servicios y estudiantes para los estudiantes de primeras naciones. Lo mismo hay para los estudiantes en discapacidad, para los estudiantes internacionales y para los estudiantes de algunas minorías. Allá se encargan de hacer una evaluación de cada estudiante y de determinar cuáles son las necesidades que tiene ese estudiante. Nosotros como profesores recibimos esa información. Yo tengo en mi página web, que aquí llamamos el logiciel que se llama Moodle. En ese página web yo sé qué tipo de estudiantes tengo, cuáles son sus necesidades, cómo quiere ser percibida, por ejemplo, los estudiantes de la comunidad LGTB, donde yo tengo toda esa información también de las necesidades culturales y de derechos de mis estudiantes. Eso es uno de los ejemplos de las estrategias que hemos tenido. Entonces, eso desde ya nos da a nosotros la manera aquí en Canadá, los estudiantes son muy diversos. Yo les digo que yo tengo estudiantes de todas partes del mundo, estudiantes universitarios, inmigrantes de la comunidad LGTB, autóctonos. Es más, yo soy una profesora inmigrante. Entonces, todo eso ha sido una de las estrategias que hemos tomado para reforzar disminuir esas barreras culturales que también hay en la formación desde los estudiantes. Solamente quería adicionar esto. Gracias por ese apunte que hace y que permite, digamos, aquí redondear las aportaciones que ya se estuvieron reflexionando. Quiero terminar con una última pregunta y opinión. ¿Cuál sería la respuesta o la opinión si cambiáramos la pregunta? ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta la población al interactuar con los profesionales de la salud? Bueno, pues yo puedo responder, no sé si. ¿Me puedes repetir? ¿Sí nos escuchó, doctora Carolina? Disculpe, no escuché completa la pregunta. La pregunta, opinión es, ¿cuál sería la pregunta o opinión si cambiáramos el tipo de pregunta? Ahora preguntar cuáles serían las principales barreras que enfrenta la población al interactuar con los profesionales de salud. Sí, siempre son comunicacionales. También. Creo que tenemos problemas con el audio. Sí, no la escuchamos, doctora Carolina. Mientras Creo que si pudiera alguien más.
Sí, la doctora Sandra creo que quiere Sí, participar. claro, podías responder mientras Carolina re. Uno de los principales problemas que hemos visto aquí en Canadá es la no participación de la población en los cuidados que le pertenecen. Entonces, la gran mayoría de cuidados, digamos, de los planes de cuidados son estandarizados y no son a veces son basados en los datos probados o en las teorías, pero no en los que llamamos nosotros acá, bueno, estoy tratando de traducirlo, las necesidades reales, podría decir. Entonces, un diagnóstico real, esa es como yo diría la mayor o la principal barrera que yo he encontrado, y muchos de los proyectos de investigación que trabajamos, los estamos trabajando en la investigación y en la parte clínica con un enfoque que se llama el paciente socio. Por traducirlo al español, no sé si es la mejor traducción, en la cual siempre que se va a mejorar ahora un procedimiento, un plan de cuidados, un programa educativo en salud, un programa de atención primaria, la población objetivo tiene que estar incluida. Lo mismo en las investigaciones. Eso es un enfoque que desde ahora tenemos y que para nosotros es un gran pilar para reducir esa barrera, porque la gran barrera es esa, la estandarización de los cuidados. No nosotros estandarizamos las poblaciones, estandarizamos los cuidados, y esa para mí es la principal barrera que existe, a pesar de que hay un enfoque centrado en la persona. Existen esos enfoques o teorías de cuidado centrado en la persona. El diagnóstico no es hecho con ellos a veces, no es tomado en cuenta. Ellos no tienen una voz o un voto en el tipo de cuidados que se le van a dar. Por ejemplo, en el caso particular mío y en lo que yo trabajo precisamente como mi proyecto doctoral, que lo estoy terminando, estoy creando un proyecto educativo en salud, de promoción de la salud perinatal en adolescentes, y es hecho con adolescentes. Aquí había un programa para ellas, pero lo habían creado los profesionales de la salud. Nunca se sentaron a preguntarle a las adolescentes, ¿les sirve? ¿Funciona? ¿Es que cumple con sus expectativas? ¿Es que pueda llegar a sus necesidades? Y nos dimos cuenta que no, la población adolescente también es una población marginalizada, y sobre todo en perinatalidad, y tiene unas características especiales. Como decía también, creo que Carolina ya hablaba de la parte tecnológica, y de pronto más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, todo eso fue traído gracias a la intervención de la población o de los pacientes que llamamos socios acá. Entonces, bueno. Tenemos una manita alzada también. Sí, del doctor Eduardo Neves. Adelante, doctor. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Digo boa tarde aqui no Brasil, são 3 da tarde. Bom, eu vou deixar meu comentário sobre este questionamento, e mais explanações eu trago nas próximas pautas, mas quando a pergunta se coloca como quais as principais barreiras que os profissionais enfrentam, né, para que possam interagir com as populações culturais, na minha perspectiva, e totalmente de encontro com a minha realidade aqui do sul do Brasil, uma grande barreira é a própria barreira política, sabe? Não basta sensibilizarmos profissionais, não basta os profissionais terem total contato com essa população cultural, se não há um respaldo político das esferas de gestão, dos governadores, dos seus presidentes, né, das câmeras aí, que orientem e direcionem politicamente essa alçada. Então, é muito importante que o próprio meio científico dê norte para a criação dessas políticas. Então, lendo, né, ouvindo este questionamento sobre principais barreiras, eu não acredito que seja uma barreira cultural somente, mas sim também uma barreira política que possa respaldar o trabalho destes profissionais da saúde no atendimento ao cuidado cultural das populações. Ya tenemos unos problemas técnicos. Nada más aquí comentar que, bueno, lo que alcanzamos a comprender es el que hace la aportación de que a veces no basta que prácticamente no entiendan solamente tratemos de entender a los profesionales de la salud, sino que también en general pues hay que entender a lo que la población pues prácticamente está observando, está
prácticamente visualizando, y lo único, y creo que concluyo diciendo que lo que él termina diciendo, que hay que hacer una interrelación entre tanto el profesional como en la población. Ya no, ya la doctora ya no, creo que ya no tuvimos problemas, ¿verdad? Ya no nos pudimos contactar con ella. No. Sí, Bueno, yo creo que vamos sigue teniendo problemas. Sí, pues vamos a darle continuidad y pasaríamos a la tercera pregunta, donde vamos a tener la participación del maestro Eduardo Naves de la Cruz de Souza, doctor en enfermería por la Universidad Federal de Paraná, Brasil, maestro en salud pública en la región fronteriza y especialista en auditor de los servicios de salud y enfermería del trabajo, profesor colaborador en el curso de enfermería de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, miembro del grupo de investigación en salud colectiva en enfermería. Y la pregunta es, ¿qué metodología y estrategias pedagógicas son efectivas para promover el diálogo intercultural y la sensibilización entre los profesionales de la salud? Adelante, maestro Eduardo. Olá, novamente. Me proponho a falar de forma bem pausada, não me empolgar, né, para que todos me compreendam, e deixo aberto, caso haja alguma dúvida, né, algum mal entendimento na minha explanação, por favor, anote, coloco aqui que eu repito, que eu retorno sem problema algum. Deixo de antemão meus agradecimentos pela oportunidade de contribuir, agregar a este importantíssimo encontro. Já trago que todas as minhas questões vão totalmente de encontro com a realidade em que eu vivo. Bom, aqui no Paraná, um estado do sul do Brasil, eu vivo na cidade de Foz do Iguaçu, que é uma cidade de fronteira direta, com tríplice fronteira, nós chamamos assim no português, na qual nós fazemos fronteira direta com uma cidade do Paraguai e com uma cidade da Argentina. Então, nós estudamos cultura, abordagem cultural o tempo inteiro, em virtude desse reflexo populacional que a fronteira proporciona, né? Aqui nós temos a fronteira direta. Então, quando eu ouvi a doutora Sandra dizer que ela está há 17 anos no Canadá, aqui as pessoas vêm para o Brasil, ficam um dia e voltam para o seu país de origem. Então, é questão de horas visitando nosso país. E isso influencia muito no trabalho dos profissionais da saúde. Eu vou responder essa pergunta trazendo um artigo de minha autoria, que trabalhou sobre competências específicas de enfermeiros profissionais da saúde nessa realidade de fronteira. Neste trabalho, a gente conseguiu comprovar como esta realidade fronteiriça ela é ímpar das outras realidades do nosso país e de muitas outras realidades que não são de fronteira. Bom, no meu trabalho de dissertação de mestrado, eu tive contato com enfermeiros de várias cidades brasileiras, que são cidades gêmeas com os municípios paraguaios. E o que acontece? Aqui no Foz do Iguaçu, nós temos uma fronteira fluvial, né? A cidade brasileira tem a fronteira através de uma ponte com a cidade paraguaia, mas muitos municípios brasileiros não têm essa fronteira fluvial, é somente terrestre. Então, ao atravessar a rua, o paraguaio, né, está ao Brasil, em questão distante, não há nenhuma burocracia para esse trânsito de pessoas que acontece o tempo inteiro. Só que um reflexo muito forte da nossa saúde é que o Brasil ele conta com um sistema público de saúde, o SUS, e lamentavelmente o sistema de saúde paraguaio ele não conta com um sistema público de saúde tão eficiente e eficaz que atende às necessidades da população paraguaia e também dos brasileiros que vivem no Paraguai. O que acontece? Diariamente, essas populações vêm ao Brasil na busca por atendimento. Então, são populações paraguaias e brasileiros que vivem no Paraguai, que vêm tomar a vacina no Brasil, que vêm fazer consultas no sistema público de saúde e retornam para as suas residências no seu país de origem. É importante entender que, quando eu comentei na questão anterior da falta de políticas, essa é uma realidade muito grande aqui do Brasil, porque ainda nos faltam políticas que fundamentem o trabalho dos profissionais para atender essa população. De forma nenhuma, um dos princípios do nosso sistema público de saúde brasileiro é a universalidade. Então, nós trabalhamos para seres humanos e não para brasileiros ou para quem tem de qualquer nacionalidade. Nós trabalhamos para qualquer ser humano que esteja no território nacional.
Então, de maneira nenhuma, haverá um impedimento ao atender. Mas quando falta políticas para este serviço, acontece um déficit orçamentário, principalmente. Ou seja, quando essa população estrangeira que vem buscar o atendimento de saúde no Brasil, ela vem buscar esse serviço e ela não entra nos números, nas estatísticas, né? Porque muitas das vezes ela acaba tendo que burlar o sistema, ela de alguma forma comprova que vive no Brasil, burlando o mesmo sistema, então aí nós encontramos um déficit orçamentário muito grande, uma dualidade muito séria ali no campo assistencial. Bom, dito isso, essa realidade, que é a realidade não só da fronteira aqui do sul do Brasil, mas o Brasil ele faz fronteira com 10 países aqui da América do Sul, e a falta de políticas para essa assistência fronteiriça é uma realidade muito comum em vários pontos fronteiriços, principalmente em pontos fronteiriços em que não há nenhum tipo de fronteira fluvial ou somente a fronteira terrestre em que as pessoas atravessam a rua e já estão no outro país. Bom, ao fazer uma pesquisa de revisão em contato com enfermeiros que vivem essa realidade, uma questão de cara e uma metodologia muito séria é o ensino baseado em competências. É nós entendermos, já pensando nos profissionais que estão em campo de atuação, quais são as competências necessárias para atender a esta população. Bom, de cara, e já muito falado no meio da literatura, é a competência para a abordagem cultural. Já foi dito aqui por um dos doutores que não basta saber se comunicar, não basta eu compreender o idioma estrangeiro. A comunicação, principalmente a comunicação, a abordagem cultural, ela é muito mais intrínseca em outras questões e outros detalhes. A gente aqui, por exemplo, o nosso país vizinho, o Paraguai, eu uso muito o Paraguai como exemplo porque é a população do país que mais busca o serviço de saúde brasileiro. É um país com uma comunidade indígena muito grande, muito alta ainda. Então, além de trazerem as suas questões culturais estrangeiras, eles também trazem as suas questões culturais das suas comunidades indígenas. E isso, quando chega aqui no serviço de saúde, o profissional enfermeiro, o profissional de saúde, ele precisa buscar meios para atender, prestar esse serviço de forma que alcance ali a real necessidade daquele usuário a ser atendido. Então, se eu me atentar somente ao que diz hoje as normas, né, as competências legais da profissão, eu vou fazer um serviço, prestar uma assistência engessada, uma assistência quadrada, que não alcança de forma direta as necessidades daquela pessoa ali, que traz as suas questões culturais ali para o seu atendimento. Eu sou professor de enfermagem e quando a gente fala em abordagem cultural, um exemplo que a gente costuma dizer é que, primeiro, que nenhum saber se sobrepõe ao outro, sabe? Não é porque eu tenho um olhar científico para o que eu estou dizendo que o saber daquele indivíduo, que a cultura dele vai ser reduzida de alguma forma. Então, eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho que tomar um cuidado muito sério com isso, que ao estudar a competência para abordagem cultural, eu entendo que para que a assistência de saúde que eu quero realizar chegue e seja real na vida daquela pessoa, o meu saber tem que somar com o dela. Isso é reconhecer, humanizar a competência. E isso é algo que a gente fala muito e que a gente traz muito nesse trabalho. É reconhecer, validar o saber dessas pessoas e agregar este conhecimento. Bom, dentre as competências, ainda falando de ensino baseado em competências, que respondendo à pergunta é uma metodologia e estratégia que eu acho mais interessante de trabalhar com os profissionais, competência para a assistência às comunidades, né? Então, assim, nós falamos muito nos cursos da área da saúde sobre perfil epidemiológico, já foi falado aqui sobre diagnóstico situacional. Quando um profissional ele se depara com uma realidade de intensa questões culturais, eu trago muito aqui a minha realidade, que é a fronteira direta com outro país, porque só aí já torna a população totalmente rica em cultura e diferente das outras populações. Eu preciso obrigatoriamente conhecer, me adentrar para entender esta realidade. E quais são as suas questões epidemiológicas, as suas questões todas que envolvem um grupo ali populacional, para que eu possa realizar um trabalho partindo de uma identidade populacional dessas pessoas. Bom, já foi dito aqui, mas eu acho importante destacarmos muito bem como é válido, né, e muito sério lembrar da competência linguística e comunicativa. Outro exemplo aqui da nossa realidade. Não sei se todos sabem, mas o Paraguai é um país que tem 2 idiomas originários do Paraguai. É o espanhol e o guarani.
E o idioma guarani é um tanto mais complexo, difícil de se compreender, porque ele é um idioma extremamente falado muito rápido, né? E muitos paraguaios, eles pouco falam espanhol, somente o guarani. E vêm até o Brasil procurar serviços de saúde em virtude da qualidade, em virtude da gratuidade. E aí, quando esse indivíduo, né, vem com o idioma guarani, que muitas vezes o profissional de saúde fala o português, pouco do espanhol, vai ter muita dificuldade, ele precisa se embasar em competências linguísticas comunicativas para conseguir prestar uma assistência de verdade, com veracidade, equidade e, claro, qualidade. Então, assim, é muito importante que, como eu falei na questão anterior, são respaldos políticos que vão orientar e dar direcionamento para esse profissional, para que ele saiba como estudar, quais são os subsídios dele para encontrar o conhecimento necessário, quais são os meios ali, os caminhos que ele pode seguir. Porque muitas das vezes o que acontece hoje na prática é que cada profissional de saúde vai de forma independente tentar resolver essa sua lacuna de conhecimento, quando na verdade é uma lacuna muito ampla, não só de um ou dois profissionais, e sim de vários, sabe? Um debate assim muito importante. Também falamos muito sobre a importância da competência para o atendimento transnacional. A literatura traz a questão da transnacionalidade, muito comum nos meios estrangeiros, onde há trânsito de pessoas muito intenso. O transnacional, ele está ligado às pessoas totalmente estarem enraizadas às suas culturas, ao seu saber, mesmo estando em outras realidades. Então, pensando no estrangeiro que vem de outro país para o meu país procurar um serviço de saúde, por mais que ele esteja em outro contexto, em outra realidade, em outro cenário, ele não vai se desprender do seu saber, das suas crenças, da sua forma de enfrentar com o processo de saúde e doença. E lembrar que hoje nós temos um contexto tecnológico que ainda o deixa muito mais ligado e conectado com o seu país de origem. Então, novamente contextualizando, se eu não tiver um modelo assistencial que considere todos esses pontos, eu vou ter sim um trabalho ineficiente e até mesmo vago, porque não vai ser acessível e muito menos, e aquela pessoa não vai considerá-lo para a sua prática. Porque, sim, as pessoas tendem a priorizar o seu saber cultural e os seus saberes ali na hora de realizar um cuidado de saúde. E também, por último, não menos importante, nós falamos sobre trabalhar a competência para o cuidado integral e coletivo de enfermagem nas regiões de fronteira. É algo que eu já falei aqui, que é a coletividade, né? Entender também muito do perfil que foi traçado ali, do perfil daquelas pessoas que frequentam o seu contexto, a sua realidade, justamente para que se possa tratar de um trabalho eficiente, com qualidade, de forma universal. É importante contextualizar que, por mais que hoje, na nossa realidade, nós não tenhamos políticas claras e que direcionem um trabalho de forma mais segura, o princípio da universalidade é uma prioridade para nós, de forma ética, de forma humanizada. Então, pensando novamente, já para concluir, né, eu acho muito importante discussões como essa sejam ainda mais abrangentes, que cheguem no campo de formação, mas principalmente também que cresçam no meio científico, porque ainda assim existem lacunas muito sérias no campo científico, no campo acadêmico, que possam lá na frente respaldar novas discussões e o fundamento de novas leis e o campo legal. É isso, conclui, e novamente obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Vamos a hacer unos comentarios en relación a la traducción. Bueno, estamos atravesados un poco por el audio que es complicado de entender, pero bueno, agradecemos la participación del doctor Neves. Y bueno, un poco comentaba él el campo de trabajo donde él está, que es una zona fronteriza, donde convergen diferentes culturas, diferentes culturas que están migrando. Si bien entendí, uno de lo que caracteriza esta migración es que es una migración que muchas veces va de paso, que no se queda, que va a Brasil a atenderse, ¿no? Y que precisamente hay una carencia de herramientas necesarias para atender a estas poblaciones migrantes, que no solamente se trata de conocer una lengua extranjera, sino que es importante desarrollar competencias que nos permitan interactuar con estas poblaciones.
competencias que van mucho más allá de las herramientas lingüísticas, que son importantes, pero se necesitan otro tipo de herramientas. También la importancia del concepto de la cobertura universal de salud. Y bueno, salvo que quisiera agregar algo, doctor Eduardo, algo más específico que no haya rescatado y que sea importante para él, si gusta comunicarlo y yo puedo intentar traducirlo. Sim, eu acrescentaria somente a realidade das fronteiras, que não há nenhuma forma burocrática, né, de se migrar de uma fronteira de um país para o outro, e que é uma realidade muito séria aqui no Brasil, séria porque há uma busca pelos serviços de saúde brasileiro, né, dos outros países sul-americanos. E a falta de políticas faz com que essa busca, essa assistência fique muito ineficiente em muitas realidades do Brasil. Complicado. ¿No? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, yo sí quiero comentar en relación a lo que prácticamente entendimos de lo que nos acaba de exponer. Creo que es un tema internacional. La realidad de que los servicios de salud siempre tenemos áreas específicas donde tenemos participación de los profesionales de la salud y que de antemano tenemos claro el problema de la comunicación, pero que en realidad, a pesar de ser un tema de la historia de muchos hospitales, donde conocemos que uno de los principales problemas es la lengua, como en este caso él nos comenta que son migrantes y que van de tránsito, para nosotros en muchos países son pueblos originarios que siempre han estado ahí y que realmente no hemos podido desempeñar estrategias pedagógicas para promover el diálogo intercultural. Yo, en la experiencia, es difícil que exista en alguno de estos hospitales donde se da este tipo de situaciones que hayan incluido que todo el personal en general tenga pues prácticamente una actividad pedagógica para facilitar la comunicación y entender yo diría que no necesariamente al 100% el dialecto o el lenguaje, sino también solamente las bases para comprender y facilitar la atención, que ese es principalmente el problema que tienen los profesionales de salud, que muchas veces nosotros agarramos de pretexto el no entender el idioma y hasta muchas veces promovemos hasta falta de situaciones como de discriminación y de que no estamos cumpliendo con los derechos humanos. Creo que este es un tema muy relevante y creo que a nivel internacional no tenemos establecidas acciones pedagógicas efectivas para promover ese diálogo intercultural y que bueno, y concluyo, no solo es sensibilización, sino de realizar acciones específicas. No sé si hay algún otro comentario. Sí, yo quiero comentar que pese a que esta sesión del seminario pues es una metodología, una estrategia pedagógica con modalidad conversatorio para promover justo este diálogo intercultural, pues se vuelve complicado, ¿no? Ahorita estamos viendo en vivo una de las barreras para poder llevar a cabo este diálogo intercultural, que es el entendimiento del idioma. Y que si bien en algunas herramientas tecnológicas ya nos ayudan a romper esas barreras, pues seguimos con pues ciertas limitaciones a nivel docencia, a nivel institucional incluso, porque por ejemplo Teams, que es nuestra herramienta tecnológica institucional, no nos ayuda a esa herramienta
que pudiera traducir la participación del doctor Neves. Entonces creo que lo estamos viviendo en vivo, no era a propósito, pero como esta metodología propuesta para el diálogo intercultural pues se ve intervenida por este tipo de barreras. Sí, muchas gracias. Efectivamente creo que vivimos el ejemplo, pero bueno, creo que hay muchas, en esto del tema intercultural hay muchas cosas al aportar, y una de esas es que tendremos que hacer como una política pública no solo de salud, sino también de formación, la lengua que se hablen en las regiones, pues debería de ser no solo como muchas veces lo hacemos con el idioma inglés, para los que manejamos por lo regular los temas médicos, sino que tendremos que entender que nos vamos a tener que involucrar en los lenguajes que sean frecuentes dentro de las áreas de responsabilidad o trabajo que tengamos. Con esto vamos a terminar y pasamos a la siguiente pregunta, donde tendremos la participación de la doctora Nidia Guadalupe Sosa Delgado, doctora en Educación y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Salud Pública y con área de interés en interculturalidad en salud comunitaria y promoción y educación para la salud. La pregunta, como la podemos ya ver, es ¿qué experiencias exitosas pueden compartir sobre la inclusión de las comunidades indígenas y otras minorías en el proceso de enseñanza-aprendizaje en salud? Adelante, doctora. Muchas gracias. Nuevamente me parece que la pregunta está tergiversada. Mi pregunta es sobre la evaluación del impacto. Esa pregunta justo estaba destinada al doctor Salvador Aldama, que en la sala, de hecho. Pero puedo entonces conversar sobre la pregunta sobre cómo medir el impacto justo de esto que hemos estado conversando a lo largo de este valioso tiempo sobre interculturalidad y derechos humanos. Primero agradecer la invitación y agradecer a todos los asistentes, tanto del panel como todos los colegas que están en la sala de asistentes, que de verdad leo los comentarios en el chat y las experiencias que están escribiendo y también las que no están escribiendo son muy valiosas para este tema. En este sentido, pues, bueno, retomando la pregunta original, que es justo saber si estamos logrando el impacto que deseamos con los profesionales que estamos formando, de lo que ya hemos hablado hasta ahorita. Los profesionales están teniendo este impacto en interculturalidad, en materia de interculturalidad en salud y en materia de derechos humanos. Esta pregunta, cuando yo la recibo, me parece que es muy similar a cuando cuestionamos a un hombre o una mujer. Voy a retomar el tema o el ejemplo de una mujer que no se ha hecho su estudio de Papa Nicolau y que de pronto la cuestionamos y que de pronto la regañamos y le decimos y le sugerimos en diferentes tonos. Lo mismo sucede en el ámbito institucional y particularmente en estos dos temas fundamentales que, como bien lo indicaban al inicio de esta sesión, de la mano. Tienen un romance espectacular, la interculturalidad y los derechos humanos. No podemos hablar el uno sin el otro. En este sentido, también de pronto nos da miedo abordar o revelar o develar qué tanto está teniendo resultado esa persona que hemos formado en las aulas. Nosotros, los casi 300 asistentes que estamos en este momento en esta sala, ¿cómo fuimos formados en nuestras diferentes escuelas, ya sea de pregrado, de licenciatura, de especialidad, de maestría?
cómo vemos materializado todos esos planes y programas de estudio en un escenario pedagógico que es indiscutible. Esa es la realidad, la cotidianidad. Muy bien, bueno, pues les comento. Quisiera abordar, irla profundizando, espero no pasarme de tiempo, y si lo hago, por favor, me indican. Quisiera abordarlo de dos perspectivas. La primera, y bueno, las dos perspectivas tienen que medir forzosamente indicadores. Ya conocemos, ya leemos, ya nos dicen, nos exigen indicadores en estos dos rubros fundamentales en temas de salud pública. Hay que medir calidad del servicio, y en esta calidad del servicio hay que saber qué tanta satisfacción están teniendo los profesionales, qué tanta satisfacción están teniendo los usuarios de nuestro servicio profesional, que a su vez ha sido formado en la academia. ¿Están contentos? ¿Están satisfechos? ¿Se está logrando llegar a ese tuétano, lo voy a llamar así, de la atención a la salud? ¿Qué tan accesibles se están convirtiendo los servicios de salud, y qué tanto estamos también ejerciendo el tema de la equidad? ¿Cómo medimos todo esto? ¿Cómo medimos a la otredad, que también, ahorita bien lo comentaba la maestra Ivonne, estamos viviendo in situ, en este momento, en este espacio, un ejemplo de cómo la interculturalidad, los desafíos que podemos tener, cómo medimos la otredad, cómo medimos también nuestra parte ética, cómo medimos la parte de derechos humanos, no solamente nosotros, sino ejercidos en los demás. Esa es una pregunta compleja. Por supuesto que es compleja, de lo contrario no estaríamos aquí. Y me parece que un buen inicio precisamente es el marco de competencias docentes que la Organización Panamericana de la Salud, este marco diagnóstico para saber en dónde estamos teniendo alguna dificultad en nuestro desarrollo como profesionales. Y bueno, aquí está uno de esos resultados. Bien, ¿cómo medimos todos estos indicadores? Y muchísimo. ¿De dónde vamos a sacar esos indicadores? Como bien también comentaban nuestros compañeros al inicio de esta sesión, es importante saber de qué hablamos. Es importante saber a qué nos referimos con cultura, a derechos humanos, si la salud es un derecho humano o no lo es, a qué nos referimos con interculturalidad, intraculturalidad, transculturalidad, porque si no sabemos y no nos ponemos de acuerdo en ello, no podemos empezar a medir qué tanto estamos ejerciendo, qué tanto no lo estamos ejerciendo, qué tanto la población, tenemos ese diálogo con la población, porque de pronto decimos la población y lo vemos también como un poco ajeno a nosotros. No, nosotros también somos esa población, nosotros también somos usuarios, nosotros también somos mestizos, pueblos originarios o pueblos no originarios, en fin. Hay que medir. Hay que tener mucha claridad como punto número 1 estos indicadores, y para poder identificarlos hay que saber muy bien de qué estamos hablando. Una vez que tenemos como esta claridad, así como en el Google Maps, para saber a dónde vamos, bueno, aquí viene otro reto que todos nosotros, todos y todas las que estamos en esta sala, tenemos en materia de formación en salud pública, que son competencias en materia de investigación. Hay que preguntar, hay que acercarnos, lanzar cuestionarios a nuestros egresados que están saliendo de nuestra universidad y a los egresados que están ejerciendo la profesión, pero también a las personas que deberían de estar siendo beneficiadas con esa profesión.
A mí me duele mucho, y lo voy a compartir, a mí me duele mucho en las aulas, particularmente de medicina, perdón a los compañeros de la medicina, actualmente doy clases en la Facultad de Medicina, y me duele mucho escuchar a los estudiantes decir que las materias de antropología médica, medicina preventiva, promoción y educación para la salud son de relleno, no les interesa. Es muy doloroso. Y hablemos de interculturalidad y empieza también ahí un rechazo desde ahí. Y donde uno como docente también se cuestiona el tema de la vocación y de todo de lo que ya has hablado también, de cómo se pinta el trabajo de la salud pública como profesión. Pero es muy importante empezar a reconocer la investigación ya hecha y lanzar nuevas investigaciones, insisto, para estos tres grupos particularmente, los que están formándose, los recién egresados, los que están ejerciendo la profesión y el cuarto grupo, que es muy importante, quienes están recibiendo el beneficio de esa profesión. Porque a partir de ahí podemos reconsiderar la respuesta a saber qué estamos formando en las aulas y para qué. Un tema justo de diseño curricular. Bien, en la investigación podemos abordarla desde la parte cuantitativa, desde la parte cualitativa. No me voy a meter mucho en esto porque evidentemente nos llevaríamos un poco más de minutos, pero en la parte cualitativa hay que escuchar, hay que saber escuchar. En nuestras profesiones, en nuestros escenarios de trabajo, hay que aprender a escuchar, a atender al estudiante, al que está ahí, y como ya lo mencionaron también previamente mis compañeras panelistas, hay que identificar sus necesidades. En ocasiones no con un cuestionario. El cuestionario en ocasiones no nos va a arrojar eso. En ocasiones arroja el estar, voy a utilizar un eufemismo para decir estar de escuchones. Hay que utilizar entrevistas o hay que utilizar la charla de pasillo, hay que observar. Insisto, tanto a nuestros estudiantes como a los egresados, y ahora, si ya estamos ejerciendo la profesión, también es muy importante escuchar al otro que es distinto a mí. Lo podemos perdonar en un contador y a veces en un abogado, pero en un personal, en un profesional de la salud, independientemente del grado académico, no se justifica que no escuchemos a las personas. Hay que aprender a escuchar, hay que meternos a redes, como nos decía nuestra colega de Uruguay. Hay que hacer etnografía virtual. Estoy segura que un porcentaje importante de los que estamos aquí estamos en grupos de comunidades, en el grupo de la colonia, en el grupo de padres de familia. ¿Qué se dice? ¿Qué se habla del centro de salud? ¿Qué se exige en esos centros de los profesionales de la salud? Ahí hay casos que podemos extraer para llevar a las aulas. En Facebook, en Instagram, hay oportunidad, así como lo escuchamos en los pasillos, también hay oportunidad de escuchar las exigencias y de leerlas y verlas en redes sociales virtuales. No desaprovechemos esta oportunidad que tenemos hoy en esta era, donde me atrevo a decir que todos los que estamos ahí tenemos un acceso a un dispositivo y al Internet. Y no desaprovechemos la oportunidad de escuchar online y offline, en la realidad virtual, donde a veces no es tan virtual, porque convergemos ahí, conversaciones entre todos, y también ahí se puede observar cierto impacto. Ojo, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, estoy diciendo que es un lugar, un escenario,
donde se puede hacer etnografía y se puede medir también el impacto de nuestra formación en estos dos temas fundamentales. En este sentido, pues, me es importante reconocer que hace falta estudios o fortalecer los estudios longitudinales. Vamos a observar qué pasa con nuestros estudiantes. Estoy segura que nuestras colegas tienen ya algunas experiencias al respecto, desde su formación hasta su seguimiento en el ejercicio profesional. Pero hay que retomar ese tema. Es muy importante tenerlo presente. Eso es por el lado, digamos, estoy hablando desde el punto de vista de la rigurosidad científica. También es muy importante, y en este tema de la interculturalidad es un elemento fundamental, hablar de la conciencia. Me estoy dando cuenta yo, como recién egresado, o como académico, o como profesional que ya ejerce su profesión, que me hace falta esta competencia, que estoy teniendo muchas fricciones y muchos problemas y no estoy resolviendo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, justo también lo comentaron previamente, ya parezco colofón, ¿cierto? Lo comentaron previamente y lo están comentando en el chat. Este tema de las redes. ¿Por qué no intercambiar experiencias? A lo mejor no tenemos las posibilidades ni académicas ni institucionales de llevar a cabo una investigación con esa rigurosidad o de pertenecer a un sistema nacional de investigación. Pero sí tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias, de armar a lo mejor un repositorio en un Google Drive o en un espacio colaborativo donde podamos decir, oigan, en materia de derechos humanos, fíjense que me llegó este caso. Un caso de una indígena tzotzil que me dijo, salud, no, enfermarse no solamente es que me duele el cuerpo, porque la salud también es que nadie me humille. Que nadie me humille. ¿Cómo puedo comprender esto, colegas? ¿Cómo puedo abordar esto? Y seguramente habrá algunas posturas o podemos exponer también cómo nos fue abordando ese caso. ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Yo sé que a lo mejor estoy hablando de una propuesta bastante ingenua o bastante ambiciosa, pero me parece que es muy importante sacar del cajón, de sus cajones, de esos cajones tan valiosos, todas las experiencias que se han tenido. Ahí también hay impacto. Aunque no se publique en una revista especializada, aunque no se publique en una revista indexada, ahí también podemos medir el impacto. Muy bien, creo que ya me estoy pasando tiempo. Aquí lo importante es tanto en la rigurosidad científica como en las redes que podemos armar entre nosotros o que ya están armadas. Me voy a ir también por ese escenario. Podemos identificar y dejar a veces, ojo, les voy a compartir para ir cerrando esta parte, una frase de un gran pedagogo mexicano que nos decía, el maestro simula que no simula. Yo voy a retomar la palabra de César Carrizales Retamosa y la voy a plantear para ir cerrando esta parte. Los profesionales de la salud simulamos que no simulamos y seguimos con un ejercicio profesional mostrando a lo mejor indicadores que todavía vienen arrastrando muchas problemáticas en nuestro ejercicio profesional. Es importante hoy en día retomar el tema, aún con miedo, con honestidad y con ética. Bien, ahí están mis dos propuestas, velocidad y con redes colaborativas, reconociendo indicadores, pero sabiendo qué quiero decir, qué estoy entendiendo por esos indicadores que quiero medir. Bien, hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
doctora Nidia Sosa por su aportación a esta reflexión relacionada con la pregunta que aquí está, digamos, expuesta, que tiene que ver cómo se puede evaluar el impacto de la educación con perspectiva de derechos humanos e interculturalidad en la práctica profesional de los egresados de programas de salud. Y aquí, volviendo a la misma dinámica que hemos estado, digamos, desarrollando en la jornada de hoy, quisiera, antes de cerrar o de generar alguna reflexión a lo expuesto por la doctora Sosa, si hay algún comentario, aportación de nuestro auditorio. Bueno, y sí, hay ahí escuchamos aquí la participación. Ya tiene habilitado su micrófono. Adelante, de favor. Zaret. Sí, adelante. Buenas tardes ya. Es un tema sumamente importante e interesante, pero que, como bien se menciona, se relega a un segundo plano. Pareciera que el enfoque educativo del área de la salud privilegia sobre todo la adquisición de conocimientos y de prácticas, ¿verdad? O de procedimientos, pero estamos dejando de lado el profesionalismo, los aspectos humanísticos que deben ser el centro de atención de cualquier persona que se quiera dedicar a la salud. Y esto viene desde los currículums, ¿verdad? Que si bien incluyen competencias éticas y de profesionalismo, realmente a la práctica no se está llevando con el énfasis y con la importancia que se debería de tener. Esto, pues lamentablemente, está derivando en una relación de los servicios de salud con la sociedad cada vez más aislada, cada vez más separada, un alto número de quejas, de demandas, de mala percepción, ¿verdad?, de los servicios que ofrecemos y lamentablemente de una deshumanización de quienes nos dedicamos a esto, porque estamos olvidando que el ser humano va a un servicio de atención no solamente a buscar el alivio de su enfermedad o de su dolor, sino está buscando ayuda en alguien que se supone que se la debería de dar de forma íntegra, poniéndose en contacto con su cultura, con sus propios sentimientos, con sus ideas, y no de forma aislada y desconectada. Muy bien, coincido totalmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esa aportación. Quisiéramos aquí nosotros comentar lo ya expuesto por la doctora Sosa, que también nos sumamos a este comentario que se hizo previamente de digamos, de lo enriquecedor que ha sido su postura, el contenido de su respuesta, porque permite cerrar justo este conversatorio, pues, ¿no? Es decir, se han como abordado diferentes elementos desde la importancia que tiene la formación, veíamos experiencias como la formación teórica, decíamos, ¿no? Pero también lo práctico de los estudiantes, ¿no? Universitarios, pues, hacia el exterior, en la relación con la sociedad, pues. Pero esto que comenta también la doctora Sosa nos parece relevante porque le da, digamos, pone en el centro de la reflexión la importancia del aspecto cualitativo, ¿sí? Es decir, es importante la evaluación, entendemos esto que nos señala la doctora Sosa, plantear indicadores, pero ver esos textos, digámoslo así, en contexto, ¿no? Digamos, considerar también la parte contextual, ¿no? Que tiene que ver con también el desarrollo de competencias que tienen que estar orientados mencionó la doctora Sosa dos elementos importantes, pues, el saber preguntar o el fomentar la pregunta entre los estudiantes, pues, ¿no? Como también en el personal de salud, ¿no? Hacía también referencia a ello, como el saber observar. Esas son dos competencias fundamentales que consideramos también, compartimos desde quienes estamos aquí fungiendo como moderadores, compartimos mucho esta postura porque justo nos da referencia de la importancia que tiene, digamos, conocer la percepción, las ideas, los propios sentimientos de la población con relación a una realidad, pues, ¿no? Que en este sentido de lo que se hablaba tenía que ver con los servicios de salud, pues. Entonces, me parece muy importante porque le da, digamos, complementa esa otra parte de lo que comúnmente manejamos como más lo objetivado, ¿no? Y aquí le damos un sustento importante también a lo subjetivo, que eso, digamos, es parte de una realidad integral, ¿no?
Entonces, y finalmente, lo que comenta la doctora Sosa hace como una, digamos, una propuesta, una aportación, una recomendación, el considerar la etnografía digital, pues, ¿no? Que justo la etnografía nos da muchos elementos sobre la cuestión, digamos, de la importancia de esto que ya refería, que es el preguntar y el saber observar, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento importante. Y finalmente, lo otro que mencionaba la doctora, que tiene que ver con que tenemos que aprender, tanto estudiantes como personal institucional, a sistematizar experiencias, ¿no? Es decir, como decía, no solo pensar en trabajos que puedan ser publicables, pues, ¿no? Sino a nivel interno, generar ese hábito de poder escribir la experiencia para poder evaluar los procesos y tomar decisiones, ¿no? Entonces, muy enriquecedor esta parte. Le voy a ceder la palabra al doctor Ávila. Mire, nada más para concluir el tema, algo importante que tenemos que tener claro en la mente. Hoy el tema intercultural es un tema relevante y quiero hacer una aportación. No es un tema de salud pública, ya debemos de verlo como un tema universal y más en los trabajadores de la salud. ¿Qué quiere decir? Hoy hasta tenemos que tener el concepto de hablar de ética profesional. Hoy tenemos que hablar el concepto claro que se llama enfoque intercultural, porque para conclusión aborda derechos humanos, inclusión, equidad de género, no discriminación y el comportamiento ético de un profesional. Con esto estamos terminando y quiero agradecer la participación de la doctora Sandra Bonilla Álvarez. Doctor. Sí. La doctora Sandra quiere participar. Adelante. Sí, adelante, perdón. No, qué pena. Solamente quería de pronto dar un ejemplo también claro de acá de Canadá, porque son contextos diferentes de cómo podemos evaluar el impacto de esas competencias culturales en los profesionales. Nosotros como estrategia tenemos lazos con las instituciones clínicas y también con la orden de enfermería. Acá hay una orden como un colegio de enfermera que es el encargado de hacer una evaluación continua de los profesionales de la salud, y a veces en esas evaluaciones salen diagnósticos de necesidades de los profesionales. Y nosotros, por ejemplo, hay una parte de las personas que somos investigadoras como profesoras, no solamente, obviamente, hacer la investigación, publicarlos en algunas revistas, pero también lo hacemos a algo más clínico, más práctico, que se llama transferencia de conocimientos en la formación continua. Siempre estamos haciendo formaciones continuas con la gente o con los egresados que están en algunas instituciones de salud. Nuestra universidad está vinculada con 2 instituciones. Realmente aquí en Canadá la salud es universal y está muy centrada, es un mismo organismo. Entonces, esa institución de salud está vinculada con la universidad para la formación, para las prácticas de los estudiantes, para la formación continua. Entonces, cuando esas instituciones encuentran un fallo, encuentran una debilidad, yo diría una necesidad educativa, nos hacen saber y nosotros hacemos formaciones continuas con esas instituciones. Siempre estamos mejorando la formación no solamente de los futuros profesionales, sino de los egresados. Además, la orden de enfermería se encarga de cada año, cuando uno se gradúa acá, cada año para poder seguir con el permiso de enfermera, hay que mostrar un número de horas de formación continua exigidas. Entonces, a veces hay temas y ellos proponen temas más de actualidad para tener esas horas de formación continua. Entonces, son estrategias que podemos utilizar para seguir fomentando esas competencias culturales y derechos humanos en los egresados. Y obviamente esas formaciones hacen un impacto porque podemos mesurar y los mismos instituciones nos mesuran. Hay indicadores para mesurar, han salido indicadores ahora que mesuran la interculturalidad y los derechos humanos en cada servicio.
hay auditorías y hay organismos de auditorías que van y evalúan esos servicios y a veces en base a eso podemos sacar algunos diagnósticos de necesidades educativas. Entonces son estrategias que se han tomado desde las dos partes, no solamente formarlos, sino seguir luego que están formados, ¿qué hacemos con esos profesionales egresados? ¿Cómo seguimos actualizándolos según los nuevos datos que salen de las investigaciones? Muchas gracias. No sé si todavía hay otra participación. Muchas gracias. No sé si hay otra participación. Si no, creo que no, doctor Ávila. Con esto estaríamos terminando. Quiero agradecer por su participación a la doctora Sandra Bonilla Álvarez, a la doctora Nidia Guadalupe Sosa Delgado, al maestro Eduardo Neves de la Cruz Sousa y a la doctora Carolina Rodríguez Enríquez por su participación. Creo que es muy enriquecedor y también es un tema que, como ustedes vieron, es un tema de debate, hasta de romanticismo, de socializar y de pensar que todo puede cambiar si le ponemos esa pasión y ese entusiasmo a este tema que es la interculturalidad, y claro que tiene que estar muy metido ya en todas las actividades pedagógicas y de enseñanza, y hoy nos queda claro el tema de comunicación. Con esto estamos terminando. Agradecemos, somos hasta puntuales en el tiempo que se estableció. Creo que eso siempre debe de ser, y les agradecemos a todos por su participación y esperamos contar con ustedes y que podamos tener otra participación como esta, porque estamos todos convencidos que la interculturalidad debe de ser y lo tenemos que hacer un tema de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias a ustedes en la Coordinación de Acción Comunitaria, doctor Ávila, y maestro Alejandro también por la moderación. Muchísimas gracias. También al maestro que nos tradujo, al maestro Víctor, me parece. Muchísimas gracias. Es importante decirles que para obtener la constancia de este seminario hay que registrarse y hacer las evaluaciones en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, en CIESABI, del IMSS Bienestar. Ahorita, actualmente, el sistema está en recuperación, están haciendo algunas adecuaciones tecnológicas, por lo que en este momento no podrán acceder. Pero, por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, a Facebook, en CIESABI, y va a establecer un comunicado en el que ya podrán acceder a la evaluación. También es importante decir que parte de los miembros que están aquí, estamos en construcción de una red internacional de competencias docentes en salud pública. Entonces también estén al pendiente de lo que vayamos a generar en diferentes países. IMSS Bienestar participa como una institución de México en esta red regional que vamos a impulsar en este sentido, pues las competencias interculturales. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.